Hola, bienvenidos a un nuevo video y tenemos nuevamente al pastor Sergio. Pastor, déjeme decirle que es la primera vez que se repite invitado. Usted es el primer invitado que se repite. Qué honor, Sí. qué honor. Y bueno, pues como la vez pasada ya le hemos preguntado un poco de su vida, de dónde era. Quiero entrar directo en materia. Otra vez lo estoy metiendo en problemas al pastor porque a lo que te truje, chencha, preguntar de escatología. La vez pasada espantología. La vez pasada el pastor nos dijo que para estudiar escatología debemos hacerlo de una manera profética, ¿verdad? Con una visión profética. Y debe ser basado en una postura, que tenemos que escoger la postura. Ahora, directamente quiero hacerle unas preguntas, pastor, para que pueda compartir con nosotros. La primera es, en el milenio, o mejor dicho, cuando termine el milenio, cuando Satanás sea soltado nuevamente, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. El versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Y bueno, vienen ahí después las naciones de las cuales se está mencionando. Una pregunta que yo le hacía desde Gog y Magog, mañana, ¿no? Sí, una de las preguntas que yo le hacía en la mañana es, ¿a qué persona se refiere pues esta cita bíblica? ¿Se refiere a las que ya resucitamos y vinimos con Cristo, los que están aquí en la tierra? ¿A qué persona se refiere, pastor? Sí, obviamente estamos hablando de lo que sucederá después de lo que es el milenio, de 1000 años de Cristo reinando en esta tierra, así como lo escuchamos. No estamos hablando de algo espiritualizado, es el gobierno de 1000 años, después de miles de años de gobierno del hombre, por primera vez, en un sentido, vamos a decirlo así, total o ya manifiesto, será el reino de Jesucristo, como una especie de prueba, no como prueba, sino como una especie de adelanto de lo que será la eternidad, ahí sí, ya en el cielo. Es importante definir, mi querido Cain, los escenarios, porque si no nos podemos hacer bolas. Hay cosas que suceden en el cielo, hablando de Apocalipsis, y hay cosas que suceden en la tierra. Aquí estamos hablando de algo que va a suceder en la tierra. El milenio no va a ser algo celestial, para eso existe la eternidad con Dios. Estamos hablando de algo que va a suceder todavía antes de que vengan cielos nuevos y tierra nueva, lo que se conoce como la nueva Jerusalén celestial, que vendrá ataviada, de parte de Dios, y de muchos otros eventos. Entonces, yo te decía, no sé si te lo comentaba en el podcast anterior, la verdad no me acuerdo, y cuando le dije, la Biblia dice, y después de esto viene el fin, la gente ahí se confunde, piensa en el fin como que ya se acabó todo. No, el fin de este siglo, de este presente siglo, el fin de esta dispensación. Entonces hay que diferenciar entre el fin del mundo, entre el fin del siglo, y obviamente ya lo que se conoce como el fin en el sentido de ya la eternidad. ¿Me explico? Toma en cuenta, cuando la Biblia dice desde la eternidad hasta la eternidad, está hablando en la línea del tiempo que antes de la creación hubo eternidad, durante la creación sigue habiendo eternidad, y después de la creación, como la concebimos, tierra y todo eso, hay eternidad. Por eso la Biblia habla desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, la eternidad antes de la creación, donde ya estaba Dios, la eternidad durante la creación, donde ya está el hombre, y la eternidad después de la creación, donde va a estar Dios y todos los redimidos. Ese es importante, tener esa base y ese fundamento para no hacernos bolas. Entonces, aquí cuando la Biblia está hablando después del milenio, todavía es antes del fin del mundo. Entonces, los 1000 años de milenio son 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. En la tierra, pues obviamente van a estar todos los que se quedaron, de la tribulación, o después de la tribulación, van a estar obviamente los que se conviertan en la tribulación, van a estar obviamente los judíos, van a estar obviamente los que en la tribulación, o por la tribulación literalmente se convirtieron, por decirlo así, o aceptaron el señorío de Jesús, y habrá todavía algunos que pues todavía andarán, como digo yo coloquialmente, entre azul y buenas noches. Entonces, hablando de la posición que yo manejo, que te he explicado y que no nos daría tiempo obviamente de explicar, sí obviamente todavía va a haber gente en esta tierra que estará en ese valle de la decisión, ¿no? Todavía, y obviamente el enemigo va a querer aprovechar entre los que estén todavía en la tibieza, no estén indefinidos, entre todavía los que de alguna manera están completamente apartados de Dios, y
probablemente esto ya es una suposición. A lo mejor algunos escogidos o de alguna manera convertidos, es la mejor palabra, puedan ser o tratar de ser engañados. Entonces hay que diferenciar entre engañará o tratará de engañar. También es otro punto importante. No es lo mismo el intento, la acción de engañar, y otra cosa es el resultado de engañar. Entonces todos esos elementos nos deben dar la pauta para darnos cuenta del escenario que vamos a tener como contexto de lo que dice ese versículo 7, creo que es de Apocalipsis 20, en relación a lo que será la intención, y quiero resaltar esta palabra. El diablo regresa a esta tierra, imagínense, después de 1000 años de estar atado, pues anda literal desatado, ¿no? Ahora sí que como alguien que le acaban de quitar como león rugiente, como león rugiente, exacto, como dice Pedro, buscando quién devorar. Entonces, ese es un poquito el escenario, ese es un poquito lo que la Biblia maneja ya aterrizado en cuanto a personas que van a estar en ese escenario, y lo que falta es, pues obviamente cuando se viva, quienes lamentablemente caerán en ese engaño, esperemos en Dios que sean los menos posibles, y quienes de alguna manera enfrentarán ese engaño sin caer en el engaño. Es decir, no es lo mismo que el diablo te trate de engañar a que te engañe. Entonces, esos dos escenarios son los que vamos a ver en ese tiempo posterior al milenio, que es una transición entre eso y lo que será después de lo que es básicamente ya el juicio a Satanás. O sea, ¿qué sigue después de eso? El juicio a Satanás, a la bestia y el falso profeta. Literalmente ahí es lo que se conoce como el lago de fuego y azufre, donde van a ser enviados, ahora sí ya forever and ever, y ahí ya no hay de que 1000 años, 100 años, ahí ya es por la eternidad. No sé si más o menos me explico. Sí, muy bien. La siguiente pregunta, pastor, ¿qué son las bodas del Cordero? Como ahorita usted dijo, ¿se van a dar en la tierra? ¿Se van a dar en el cielo? ¿Dónde se van a dar? Las bodas del Cordero, hablando de evento, es básicamente, sí, van a ser en el cielo, no van a ser en la tierra. Y básicamente es el evento donde se cumple lo que la Biblia marca sobre la esposa del Cordero. O bueno, en este caso ya no será la novia del Cordero, que la Biblia habla en Efesios, que viene por una novia, Jesús, por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, y cosas semejantes. Entonces, las bodas del Cordero es literalmente la boda. Mucha gente se pregunta, que es interesante, ¿por qué Jesús no se casó en esta tierra? Algunos lo toman como un voto de celibato, y muy respetable, pero no es la razón es porque él ya tiene una novia. Entonces, imagínate, sería así como, me caso en la tierra, entonces, Jesús se está guardando, fíjate qué fuerte, para su boda con su novia, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, las bodas del Cordero no es para que seamos invitados en el sentido, vamos a decirlo así, observadores. Las bodas del Cordero, para todos aquellos redimidos y escogidos y convertidos, es cuando nos vamos a casar literalmente con Jesús en esas bodas, ¿no? Y donde obviamente los que van a ser, ¿cómo podemos decirlo?, espectadores, son los que no son de la iglesia y son del otro pacto. Acuérdate que Dios tiene dos pactos: el pacto con el pueblo de Dios, que son los judíos, y el pacto con la iglesia de Jesucristo, que es obviamente los gentiles o nosotros, ¿no? Entonces, los invitados a las bodas, como invitados, es el pueblo de Dios. Los participantes de la boda del Cordero, es decir, la novia, es la iglesia. Entonces, eso es un poquito también, espero nos sirva un poquito para aclarar la diferencia. ¿Cuáles son los invitados a las bodas y cuáles son los que se van a casar? O sea, el novio no es un invitado a la boda, el novio es el que invita, ¿no? Sí, es el mero mero. Los invitados son los que están ahí de testigos, como dice Juan el Bautista, ¿no? El amigo del novio se goza con el novio, ¿no? Entonces, vamos a tener invitados que se van a gozar de que Jesús se casa con su novia, que es la iglesia. Perfecto. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo mucho en esta tarde. Y bueno, la siguiente pregunta, pastor, es, sabemos que hay una eternidad sin Cristo y una eternidad con Cristo. Vamos a enfocarnos en la eternidad con Cristo. ¿Dónde pasaremos la eternidad con Cristo los que hayamos aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Dónde pasaremos la eternidad con Cristo? Pues en lo que se conoce como el cielo. Hay una diferencia entre paraíso y cielo. Entonces, hay un lugar donde estaremos antes de todo lo que mencionaste, el milenio y todo eso, antes de recibir un cuerpo glorificado. Estamos en el paraíso. Acuérdate lo que le dijo Jesús al ladrón:
hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ahí es donde la gente también se confunde. Entonces, el paraíso es un lugar temporal donde están las personas todavía sin lo que es la asignación de un cuerpo glorificado. Porque eso es antes de la segunda venida de Cristo. Cuando la segunda venida de Cristo viene, Corintios nos enseña el capítulo 15, ¿verdad? Que seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en lo que una persona muere y viene Jesús, está en el paraíso. Está ahí en su lugar de descanso. De descanso, llamémosle así. Lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol o el Abadón. Ahora, cuando ya obviamente pase todo, tú me estás preguntando, entiendo ya fin. ¿Te acuerdas que explicamos? El fin de este siglo, el fin de este mundo y obviamente la eternidad. Bueno, en esa eternidad, ¿se acuerdas cuando separamos antes de la creación, durante la creación y después de la creación? En esta eternidad estamos en lo que se conoce como el cielo, que es el lugar de habitación de Dios. Estamos literalmente en la presencia de Dios y obviamente en todo lo que representa, ¿verdad? Lo que la Biblia marca un poquito, donde están los ancianos, los ángeles, donde están los querubines, los serafines, o sea, ese lugar, vamos a decirlo así, conocido bíblicamente como el cielo, o el tercer cielo, si lo quieres ver así, si lo quieres clasificar un poquito más teológicamente hablando, el tercer cielo, que es obviamente el lugar de la habitación de Dios. El segundo cielo es donde están los demonios y los ángeles y toda la guerra espiritual. El primer cielo es la tierra, ahora sí que tangible lo que estamos aquí tocando. Y el tercer cielo es el lugar de la habitación. Si lo queremos de alguna manera diferenciar para poder entender, para la gente el cielo es lo que está azul aquí. No decimos, mira, el cielo está nublado o el cielo... No, ese no es el cielo del que habla la Biblia. Este es el cielo, digamos, del globo terráqueo pero Dios no habita en el cielo del globo terráqueo. Dios habita en el tercer cielo, que es el lugar de su presencia, y que es una dimensión donde no hay tiempo, donde no hay materia y donde no hay espacio. Muy bien. Pastor, la siguiente pregunta. Bíblicamente nos dan algunos indicios de que podremos conocernos estando en el cielo. Sí. Jesús fue muy claro, fue claro cuando habló de eso, porque a Jesús le preguntaron, acuérdate que en los tiempos de Jesús existían los fariseos y los saduceos, y unos creían en la resurrección y otros no. Entonces ahí entre ellos mismos se daban sus llegues, ¿verdad? Entonces los que sí creían en la resurrección le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, un cuate que tuvo a mujer, varios hermanos tuvieron la misma mujer por toda la cuestión de que moría uno, y en términos de la ley, el hermano tenía que redimir, en este caso a la viuda, en fin. Entonces le preguntan a Jesús, y Jesús fue muy claro, en el cielo ni te casas ni te hacen casamiento. Por eso cuando una persona tiene un pacto de matrimonio, se acaba en esta tierra, precisamente por lo que me acabas de preguntar. Hasta que la muerte lo separe. Exactamente, pues si no, entonces sería adulterio, imagínate. Entonces yo estoy en el cielo con mi esposa y me caso con Jesús, ¿en qué planeta eso está bien, verdad? Sí, claro. Entonces, el pacto de matrimonio es hasta que la muerte nos separe. A partir de ese momento entramos en el pacto de lo que es ser la novia del Cordero. Bueno, eso en cuanto... Entonces, cuando estemos en el cielo, dice la Biblia, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero sí podremos reconocernos a través del alma. Acuérdate que somos un espíritu, tenemos un alma y ya estamos en un cuerpo. Lo único que se queda en esta tierra es el cuerpo. El polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces, al cielo va lo que conocemos como el espíritu, pero también el alma. El alma es la parte, digamos, interna que nos va a permitir discernir o reconocernos en el cielo. Y es lo que nos conecta. O sea, nosotros nos vemos físicamente, pero hay una conexión a través del alma, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, la parte del alma, digamos, será el elemento que nos va a permitir reconocernos cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Independientemente que ya no tengamos el mismo cuerpo. Te pongo el ejemplo. ¿Cómo los discípulos reconocieron a Jesús después de que Él resucitó? ¿No? Si te acuerdas, ya no traía el mismo cuerpo y al principio no lo reconocían. Los que iban en el camino de Maús no lo reconocieron, hasta que empezaron a ver que Jesús decía cosas que ellos recordaban y hacía cosas que ellos recordaban cuando preparó los peces y el pan y el pescado y todo eso y les dio de comer. ¡Pum! Se dieron cuenta que era el Señor por cuestiones de interacción con la persona. O sea, ese recuerdo o esa memoria fue lo que los conectó, aunque la apariencia física es muy probable que haya sido diferente porque no lo reconocían. ¿Me explico? Es una forma, digo, tomando en cuenta el poco tiempo que tenemos, de definir cómo nos vamos a reconocer en el cielo, respondiendo a tu pregunta a través de nuestra alma. Perfecto. Nada más para
no pasar al siguiente punto, el caso del rico y Lázaro, ¿podemos decir que se parece un poquito a esto que estamos diciendo o es algo distinto? ¿En qué sentido? En que se reconocían, porque, bueno, la Biblia nos dice que lo reconoció. Entonces, mi pregunta es, ¿se parece un poquito a esto que estamos diciendo de Jesús? Recordemos que es una parábola, ¿no? O sea, no es una historia, Jesús está haciendo una parábola, es decir, y todas las parábolas que Jesús hizo es en función del reino. Dice, el reino de los cielos es así. Entonces, sí, ciertamente Jesús está hablando de una característica ya en el reino de los cielos, ya más allá de, ¿no? Y por eso habla, en esa época no podía hablar literalmente del cielo, sino del paraíso, porque obviamente no había venido la redención todavía. Entonces, Lázaro estaba, Lázaro estaba, digamos, en el paraíso, y el rico, que no dice su nombre, ¿verdad? Estaba pues obviamente en el lugar de tormento, ¿no? Entonces, claro que se reconocían, básicamente por lo que estamos mencionando, que es ya por el alma, ¿no? Muy bien. Dos preguntas más rápido, pastor. La pregunta, ¿el juicio es para los demonios nada más, para las personas que no aceptaron a Cristo? ¿Cómo va a ser ese asunto del juicio? Ahí te va obviamente estoy resumiéndote cañón, el proceso ¿no? Cuando una persona muere, dice Hebreos 9:27, está determinado para toda persona que muere después de la muerte, el juicio. Entonces, ese versículo nos da pauta que es lo primero que sucede en el cielo. Cuando llegamos al cielo, lo primero que se va a hacer es buscar tu nombre, van a buscar Cain Fajardo, ¿verdad? Sí. Cain Fajardo en el libro de la vida. Ora, brother, porque esté ahí tu nombre. Que diga Javi Vera, que esté su nombre en el libro de la vida. Hay que orar más todavía. No fue espiga, entonces. No fue espiga, entonces. No es cierto. Entonces, si nuestro nombre está en el libro de la vida, entonces pasamos, vamos a empezar, vamos a suponer que no está tu nombre en el libro de la vida. No el tuyo, o sea, X. No te espantes, no te agüites. Vamos a suponer que no está el nombre de alguien ahí. Entonces, inmediatamente pasa lo que se conoce como el tribunal ante el juicio ante el gran trono blanco. Eso lo menciona Apocalipsis. Es ese juicio donde se van a sacar otros libros. Que es donde va a decir por qué no tienes acceso al cielo. Por esto hiciste aquello, o sea, literalmente es un archivo, por decirlo así, de toda la vida de una persona y todas las cosas que hizo que no fueron limpiadas por la sangre de Cristo, porque nunca conoció a Cristo, porque nunca recibió a Jesús, porque nunca aceptó el señorío de Jesús, porque no se convirtió, llámale como le quieras llamar, ¿no? Entonces, ahí ese juicio sí va a ser, digamos, para condenación. No está tu nombre en el libro de la vida, uno, y número dos, entonces no tienes derecho al cielo, y entonces literalmente va a haber un juicio donde es la muerte eterna, lo que Jesús le llamó el lloro, el crujir de dientes, el infierno, como le quieras llamar, ¿no? Ese es el juicio ante el gran trono blanco. Es un juicio para condenación y donde se nos explica, porque Dios es justo, legalmente por qué no tengo acceso al cielo. Pero si en esa, digamos, regresando, ¿no? Mi nombre sí está en el libro de la vida, entonces yo paso a algo que se llama el juicio ante el tribunal de Cristo. Se oye fuerte, pero está chido. Porque ese es un juicio para galardón. Entonces se nos va ahí a galardonar y entonces se nos va a decir por cuánto hiciste esto, por cuánto, ahora sí que nuestras obras en Cristo. Las que son pasadas por el fuego y no son heno ni hojarasca, sino que son materiales preciosos que soportan el fuego, ¿no? Entonces, en ese momento se nos va a decir, aquí hiciste esto, le compartiste a esta persona de Cristo, ayudaste a la construcción del templo, obedeciste los mandamientos, todo lo que podamos decir como obras en Cristo, ¿no? Las obras que dicen, alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que puedan glorificar a Dios, ¿no? Entonces, todas las obras que hayamos hecho en Cristo van a estar escritas ahí. Todo lo que tú hiciste, que de pronto fuiste a recoger al pastor Anaya hasta trigo y miel en León para que viniera a compartir, lo llevaste a comer bien rico, le diste una ofrenda súper bendecida, en fin, todo eso va a estar ahí y entonces vienen los galardones. Que son como coronas o guirnaldas sería la palabra más correcta. Entonces se nos va a galardonar ahí. No es un juicio para condenación, ya no hay condenación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Entonces esos galardones, curiosamente, seguimos con la línea, los vamos a poner delante de Dios. Cuando arrejaremos, ¿verdad? Arrejaremos nuestras coronas o guirnaldas o galardones delante, aquí está, ¿no? Yo te doy la gloria a ti, tú eres el único digno.
todo lo que leemos, que tendríamos que hablar muchísimo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un poquito la ruta crítica de lo que es lo que tú me estás preguntando. Te estoy resumiendo años de estudio y obviamente estamos metiéndonos a un aspecto teológico que se llama escatología bíblica, ¿no? Entonces, escatológicamente hablando, esa es la ruta crítica de una persona después de que muere. El juicio, pero primero es si está su nombre en el libro de la vida, si no está, es ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco. Si está su nombre, es ante el tribunal de Cristo. Uno es para condenación, para literalmente a la muerte eterna, y otro es para galardón o recompensa por todo lo que fue nuestra vida, digamos, piadosa en esta tierra. Ok, muy bien. Algo, no quiero entrar más en detalle, pero algo que aprendimos en Espiga fue porque muchas personas pueden decir, oye, si dices que Dios está en todo lugar, porque Dios no está en el infierno, en el lugar de tormento, y aprendimos que Dios está en relación y está su esencia. En el infierno está la esencia de Dios, pero no podemos estar o más bien no se puede estar en relación con Dios. Y es por eso que la gente tal vez sufre tanto porque ya no tiene ese acceso a la relación. Es que la muerte eterna es la separación con Dios. Esa es la definición de muerte eterna. Y otro asunto importante, yo sé que no es nuestro tema, quítense esa idea de la ¿cómo se llama? De Dante Alighieri, de la Divina Comedia, donde el diablo es el capataz del infierno. Eso no es verdad, lo acabas de, bueno, no sé si lo leímos, pero ahí dice Apocalipsis 20, después del verso 7 habla que será echado, entonces él va a ser atormentado también. Realmente él es la razón por la que existe el infierno. Lamentablemente mucha gente que decidió seguirle la jugada a través de engaños y muchas cuestiones, o que se volvieron fans de él, consciente o inconscientemente, pues van a pasar igual, pero el infierno no fue diseñado para el hombre. ¿No? El infierno fue diseñado para Satanás por su rebeldía con Dios en el cielo y todo lo que ya sabemos. Pero básicamente, quitémonos la idea de que el diablo va a ser como el que va a poner los castigos y tú acá y todo. No. Él va a ser atormentado. El diablo no pone ningún castigo, ni está de administrador o tiene las llaves del infierno. Eso no es bíblico, eso es ahora sí que falacia y no tiene nada que ver con el principio espiritual. Ok, muy bien, pues para que sigamos aprendiendo de todo esto. Por último, pastor, cielo y tierra nueva, ¿qué se refiere con eso la palabra de Dios? Cuando nos habla del cielo y la tierra nueva. Ok, el cielo y la tierra nueva es básicamente lo que va a ser, ahora sí, bueno, te lo voy a poner así porque tendremos que hablar muchísimas cosas. La redención de la maldición sobre la tierra. Acuérdate que cuando Génesis 3 también fue maldecida la tierra. Entonces, así como hay una redención para el hombre, hay una redención para la creación, o en este caso para la tierra, o para el mundo, ¿no? Entonces, literalmente está hablando de la redención, en este caso de lo que fue maldecido por la caída del hombre, y entonces hablamos ya de la perfección. Se acaba todo lo que está contaminado, hablando específicamente en el ámbito físico, tormentas, huracanes, polución, contaminación, todo lo que de alguna manera, y hay literalmente una creación perfecta, ¿no? Que es obviamente la que va a quedar redimida de la maldición ocasionada por la caída, en este caso de Adán y Eva, en el huerto del Edén, donde pues, sucede desde ahí toda una... ¿cómo le podemos decir? Una decadencia, no solo del hombre, sino también de la creación, ¿no? Y obviamente tiene que ser redimida, así como está redimido todo lo demás. Muy bien, pues muchas gracias, pastor, por haber estado aquí. Mucho gusto, me sacaste jugo. Por compartir esto con nosotros. Invítelos a que se inscriban a Espiga, invite a Javi a que se inscriba a Espiga. Vera, inscríbete Espiga. Cuando estés viendo este podcast, ¿verdad? Recibe la revelación del cielo, y bueno, todos los que están aquí, es broma, yo lo quiero mucho, la verdad. Javi, saludos aquí en el podcast. Yo sé que él es mundialmente famoso, pero bueno, de grande quiero ser como él, ¿verdad? Sí, también yo. Pero si estudia en Espiga va a llegar más rápido. Todos los que quieran inscribirse, tenemos ahí, obviamente, la licenciatura en teología, el diplomado, la maestría. Hay muchas opciones de preparación ministerial que estamos seguros que pueden ayudarte a crecer y entender de forma más cabal todo lo que la Biblia nos enseña. Muy bien, pues gracias y esperen el próximo episodio.